Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a continuar analizando la situación política con este allanamiento de 18 congresistas. ¿Cómo queda nuestra clase política? ¿Qué es lo que viene? ¿Ya pasó la crisis? Bueno, sobre este tema estamos ya conectados con Camilo Ferreira, investigador del Centro Wiñac, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, buenos días. ¿Cómo queda la clase política con el allanamiento a 18 congresistas ligados a Pedro Castillo, según la tesis fiscal, para brindarlo? Y lo que dice además la tesis fiscal es que serían parte de una organización criminal. Bueno, la clase política en el Perú ya se encuentra bastante desprestigiada y esto agrega aún más desprestigio, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de la población no va a poder distinguir entre a qué partido pertenece cada uno de los congresistas que están sindicados en estos actos de corrupción. Entonces, lo que va a haber es un conjunto de congresistas que estén involucrados en corrupción y esto lo que va a hacer es manchar a la institución, ¿no? Entonces, lo que hace es para esto es agravar el ya profundo desprestigio de la clase política como categoría en la cabeza de la gente, ¿no? No solamente eso, para muchos, esos congresistas están muy ligados a Pedro Castillo y la percepción que se tiene de Pedro Castillo al interior del país es como si fuera una víctima, cuando en realidad los casos de corrupción que suman en su contra son bastante numerosos. Eh, eso es bien importante lo que acabas de decir, porque la memoria histórica que la gente tenga sobre el pasado político reciente, en buena medida va a ser la que va a afectar su patrón de conducta política y electoral a futuro, ¿no? En los últimos meses, tras el intento de golpe de Estado de Castillo, de lo que se habla de Castillo principalmente como una persona que intentó cerrar una institución profundamente desprestigiada como el Congreso, ¿no? Y que es por eso que está detenido. Y ese foco de atención está haciendo que la opinión pública deje de lado las características inclusive criminales dentro de la estrategia de poder de Pedro Castillo y sus afines, ¿no? Entonces es importante que quede sentado que la manera como Pedro Castillo estaba tratando de consolidar su régimen incluía la canalización de fondos públicos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para ti el Ministerio Público para que esto quede ya desenmascarado, para que quede en el subconsciente de la gente de que Pedro Castillo en realidad lo que quiso fue sucumbir en el poder, perpetrarse en él y captar todas las instituciones públicas posibles a través de la corrupción? Eh, bueno, el acopio de pruebas, ¿no? Esa parte es importante, pero no solamente pruebas, sino el tipo de pruebas. Para la opinión pública, este, pruebas muy complejas son difíciles de entender. Entonces, pero pruebas de tipo más simple como contrató a su hizo que el ministerio contrate a su cuñada antes de la votación. O sea, hay distintos niveles de complejidad, ¿no? Y son las pruebas de más simple comprensión las que terminan teniendo un mayor impacto sobre la opinión pública, ¿no? Y la otra cosa es buscar entre no solamente los congresistas, sino hay toda una estructura. Esto de los niños, de haberse dado, no se ha dado únicamente entre Pedro Castillo y los congresistas. Esto ha tenido un conjunto de ministros, intermediarios, de funcionarios intermediarios, de asesores del Congreso que han estado trabajando, de estos congresistas que han estado involucrados. Entonces, es estos eh, funcionarios que no tienen un rango tan alto como el presidente o los congresistas, los que en buena medida pueden tener las pruebas más contundentes sobre esto, ¿no? ¿Y cómo queda ahora la situación política con estas revelaciones, de lo que se vaya a ver a futuro en los detalles de esos allanamientos, lo que se vaya a encontrar? Porque tenemos a una aliada de Castillo que ya dejó de ser congresista, Betsy Chávez, que ya hace mucho tiempo dejó de ser premier, pero que sin embargo ahora de tener un carácter confrontacional
pasa a tener un carácter conciliador y querer victimizarse ante la opinión pública de que ella se va a allanar a las investigaciones, pero que, ojo, no van a encontrar absolutamente nada en su contra. Este, el caso de Betsy Chávez aparentemente es uno de preocupación por las posibles consecuencias penales de su participación en el golpe de Castillo, ¿no? Las pruebas respecto a su intervención, inclusive de tipo audiovisual, son bastante sólidas, ¿no? Entonces, me parece que el accionar de Betsy está guiado principalmente por las preocupaciones respecto a su libertad personal, ¿no? Más que como parte de un cálculo político de ella, ¿no? ¿Y cómo queda ahora la crisis? La crisis, las protestas han bajado bastante por el ciclón Yaku, por lo que hemos visto de los huaicos desencadenados en Lima y en provincias al interior del país. ¿Cómo queda en esa posición el gobierno de Dina Boluarte? Eh, Nosotros hemos tenido un movimiento social fuerte, pero no lo suficientemente fuerte para los objetivos que se planteó. Es decir, si hubiéramos tenido ese mismo nivel de movilizaciones para que caiga un ministro, para que caiga un premier, seguramente hubiera caído. Pero estos manifestantes tenían una agenda bastante maximalista, ¿no? Cierre del Congreso, caída de Dina Boluarte, Asamblea Constituyente, era la izquierda radical solicitando el poder total, prácticamente, ¿no? Entonces, no, con unas decenas de miles de personas en las calles que lograron en su mejor momento aglomerar, no se podían obtener esos fines, ¿no? Necesitabas cientos de miles de personas en las calles para lograr resistir un nivel de movilización comparable al que se dio en Chile durante su estallido social, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, este movimiento social ha sido víctima de su maximalismo, ¿no? Y de sus demandas tan extremas que paulatinamente, al no verse cumplidas, han ido socavando las perspectivas de éxito que tenían los movilizados, ¿no? Una cosa importante por la cual la gente se moviliza es porque crea que que pueden lograr cosas, ¿no? Y que sus objetivos son logrables. La gente está dispuesta a incurrir en grandes costos. Por ejemplo, en Puno, los costos económicos de su movilización han sido muy altos. Sí que cree que se puede lograr algo a cambio de estos costos, ¿no? Pero actualmente lo que han logrado es bastante poco para la agenda que se habían planteado, ¿no? Y entonces es un movimiento social que hasta que recupere la esperanza de que pueden lograr algo, difícilmente va a poder articularse y lograr nivel de movilizaciones cercanas a la que había a inicios de enero, ¿no? ¿Y cómo queda ya, si nos vamos netamente en el Congreso, cómo quedan las fuerzas políticas con este golpe que ha dado el Ministerio Público de los allanamientos? Ajá, aquí hay un tema importante que es cómo se va a comportar grupo de bancadas que se autodenominaba el bloque democrático, ¿no? O sea, de centro y centro derecha, que fue gran bloque opositor a Castillo, ¿no? Porque es este bloque el que va a tener que decidir si es que suspende o no en sus funciones a estos congresistas sindicados de ser niños, ¿no? Y entonces, y eso puede afectar inclusive la composición del Congreso, porque podríamos terminar con 15 congresistas suspendidos, o sea, eso cambia severamente la conformación del mismo. ¿Conseguirá el bloque de centro y centro derecha una conducta unificada al respecto o se van a dividir porque seguramente alguno de estos congresistas niños hoy está conversando con las distintas bancadas de las cuales su continuidad depende, darle sus votos y favorecerlos en ciertos temas a cambio de no ser desaforados, ¿no? Y Ahora mismo yo creo que esa es una de las principales ocupaciones de estos congresistas acusados, ¿no? y se Cómo debilita, negocian su digamos, no desaforo. el bloque magisterial Perú Libre con ese golpe de los allanamientos. Es que la cuestión es que depende de quiénes son los accesitarios. Es decir, eh,
por ejemplo, con la salida de Betsy, el que ha entrado es de Perú Libre, ¿no? Entonces, Perú Libre está fortalecido con la salida de Betsy, que estaba en otra bancada, ¿no? Entonces, eso depende de cómo esté estructurado y el alineamiento político de los accesitarios. Claro. Y en el caso de Pasión Dávila, por ejemplo, si lo suspenden, él también era de Perú Libre, luego se fue al bloque magisterial, que fue la bancada que se conformó, pero no tiene partido. También fortalecería, si es que sale de Pasión Dávila, un accesitario de Perú Libre. Puede ser, hay que evaluar exactamente quién es el siguiente en la lista, ¿no? Y ahí ese es un tema también que van a tener que pensar las bancadas, que son las que van a tener que enfrentar esos, a mi entender, inminentes procesos de desafuero, ¿no? Es a qué bancada quieren fortalecer o no. Recordemos, por ejemplo, que para la salida de Betsy Chávez existe el voto aprobatorio de Guido Bellido, ¿no? Entonces, que a pesar de ser de izquierda, considero que es importante su salida para que entre alguien más ideológicamente más cercano, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Camilo por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV y por aclararnos algunas situaciones que seguramente vamos a ir viendo a lo largo de las horas y de los días, porque este allanamiento seguramente va a traer cola. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a tu público. Bien, era entonces Camilo Ferreira, él es investigador del Centro Wiñac, que estaba con nosotros analizando cómo queda el Congreso de la República con este allanamiento de 18 congresistas. Más desprestigio al Congreso, sin embargo, al otro lado también no hay que olvidarnos de la investigación al poder que se le hace al gobierno de Dina Boluarte y sobre todo lo que está sucediendo al interior del país. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.